Buenos días, profesor Francisco. Vamos a desarrollar las preguntas planteadas en clase. Entonces, el grupo está conformado por Gianluca Alarcón Alejandra González, Juliet Jiménez y Nicolás Macías. Bueno, para responder la primera pregunta de cuál es la importancia de las personas jurídicas en el derecho público y privado, entonces pues primero vamos a empezar con las personas jurídicas del derecho público. Entonces ahí es donde encontramos las entidades territoriales, que estas se clasifican en las siguientes. las entidades descentralizadas territorialmente, las que tienen una autoridad político-administrativa, como lo son los municipios, departamentos y áreas metropolitanas. Bueno, las siguientes entidades descentralizadas por servicios, la cual se crean por la necesidad de facilitar la prestación de servicios a la comunidad, confiriéndoles una personería jurídica, actuando independientemente del sistema administrativo ordinario, pero prevalecen los intereses propios del Estado y pues estas a su vez se dividen en tres. Bueno, primeras son los establecimientos públicos, que son entidades principalmente encargadas de la prestación de servicios públicos, cuentan con una autonomía administrativa, un patrimonio independiente y una personería jurídica. Un ejemplo es DPS Bogotá. Las empresas industriales y comerciales del Estado son entidades dedicadas a múltiples actividades comerciales que producen alguna ventaja económica y cuentan con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente. Un ejemplo de estas podría ser la Lotería de Tolima. El NID es 80 90 08 71 5. Bueno, y la última división son las sociedades de economía mixta. Estas son sociedades industriales y comerciales que se constituyen con capital estatal y de particulares. Si estas superan el 90% de capital estatal, se someten al régimen público. Un ejemplo es Ecopetrol, con el NID 89 99 99 068. Bueno, finalmente encontramos dos entidades que son las entidades descentralizadas por servicios a nivel regional y local. Entonces, al igual que la administración nacional, los departamentos, municipios y distritos poseen personería jurídica para la presentación de servicios. Entonces, un ejemplo podría ser Telecaribe y el NID es 890 1164 65. Y las últimas son las entidades descentralizadas indirectas, que son asociaciones de entidades estatales o particulares de cualquier tipo territorial que prestan algún servicio. Un ejemplo es Corfi Colombiana y su NID es 80 89 0 300 65 3. Bueno, ahora pasamos a las personas jurídicas de derecho privado. Entonces, en estas se encuentran las entidades sin ánimo de lucro, que pues estas están conformadas normalmente por fundaciones y corporaciones. Un ejemplo de ellas podría ser Telearauca, que su NID es 81 000 32 98. Y ahora encontramos las sociedades que tienen como el fin de la realización de actividades productivas relacionadas con el ejercicio de las profesiones de los asociados. Estas con el fin de la obtención de elementos de bienestar. Estas se clasifican a su vez. Bueno, las sociedades colectivas, estas son un grupo de personas que aportan elementos económicos y su trabajo personal para realizar actividades, para realizar una actividad productiva. Estas presuponen que cada socio asume el riesgo frente a su patrimonio y pues frente a la sociedad. Bueno, y ahora encontramos las sociedades anónimas. En estas estructuras los socios hacen un aporte económico para construir el capital y después el desarrollo de la sociedad. Posteriormente se limitan a dar directrices a los administradores. Un ejemplo es Copasa con su NID que es 996 47 11. Bueno, a mí se me olvidó dar el ejemplo de las sociedades colectivas, que un ejemplo puede ser Golme, que el NID es 800 16 46 35 2. Otra cosa que también podemos decir de la sociedad anónima es que es un poco difícil encontrar como socios, ya que pues es muy difícil que asuman los riesgos que la sociedad anónima tiene, que es que si ellos llegan a caer en una quiebra o tienen una deuda muy alta, lo que hace esto es que toma los patrimonios personales y no son los de la empresa.
Bueno, y ahora encontramos la sociedad limitada, en donde en este tipo de sociedades se presenta la explotación de negocios a cargo de sus socios o administradores. Un ejemplo es Flota Bolivariana LTDA. Bueno, y por último encontramos las sociedades por acciones simplificadas, que esta lo que hace es proteger el patrimonio de los socios, ya que si llegan a quedar en alguna quiebra o tienen una deuda muy grande, lo que hace esto es proteger, pues como dije anteriormente, su patrimonio y coge solamente pues los patrimonios de la empresa como tal. Bueno, y un ejemplo de estas podría ser AM Asociados SAS. El NID es 830 08 45 15. Y ya para terminar este tema, faltan las sociedades comandatarias. ¿Qué son las sociedades comandatarias? Las sociedades comandatarias se dividen en dos. Primero, la comandita, que es el socio encargado de la administración de la empresa que debe responder con su propio patrimonio en caso de que la empresa caiga en quiebra. Y la segunda son los comandatarios, que son unos socios que se miran como una sociedad anónima, y la participación en la sociedad comandataria va hasta la cantidad de capital que hayan invertido. ¿Sí? Ellos dan las directrices de la empresa en medio de una junta directiva y se las dan al administrador, que es la comandita. Eso es básicamente la sociedad comandataria. Y un ejemplo de sociedad comandataria pues el Banco de Bogotá, cuyo NID es 860002964/4. Para resolver la segunda pregunta, ¿qué es el problema de la agencia?, partimos de la lectura de Francisco Reyes Villamizar, Análisis económico del derecho societario. Reyes Villamizar dice que el problema de la agencia consiste en que el bienestar de un mandante se ve afectado por las acciones de un tercero llamado mandatario. Ahora, ¿cuál es el problema? Radica en que el mandatario logre motivar al mandante para que realice las acciones pues que se le fueron encomendadas en beneficio social en lugar de buscar sus propios intereses. Adicionalmente, Reyes Villamizar establece que en todas las relaciones de negocios hay un problema de mandato, un problema de agencia. ¿Cómo surge el problema de agencia? El problema de agencia surge porque el mandatario, que es a quien se le delegaron las acciones, puede actuar de manera abusiva u oportunista. ¿Cómo es esto? Hace una ejecución descuidada o se aprovecha de lo que lo delegaron. Los resultados serían óptimos según Reyes Villamizar si éste pudiera marginar sus intereses personales. Sin embargo, el mandatario no se encuentra en capacidad de subordinar por completo su propia utilidad, y cada uno, tanto el mandante como el mandatario, buscan su propia utilidad. Adicionalmente, radica en que existe algo llamado la asimetría de la información. ¿Qué es la asimetría de la información? El delegado o mandatario conoce mejor los problemas de la tarea que le fueron encomendadas, ya que está en constante contacto con esta, y se puede guardar esta información o información relevante para el negocio sin comentársela pues al mandante. ¿Qué sucede acá entonces? Hay detrimento económico y los costos de mandato son inevitables, que es el capítulo 7. Se presentan tres problemas de la agencia planteados por Reyes Villamizar en tres tipos de sociedades. La primera es entre asociados y administradores. Esto sucede cuando hay mercados dispersos de capital y los socios le encomiendan a los administradores una tarea, pero los administradores anteponen su provecho personal al beneficio social, y esto puede menoscabar el beneficio de los asociados. En estos casos, en donde hay dispersión de capital, la asimetría de la información es mayor, y esto sucede en países como Inglaterra o Estados Unidos. El segundo problema que plantea Reyes Villamizar sucede cuando hay accionistas mayoritarios y minoritarios. Los accionistas minoritarios delegan en los accionistas mayoritarios su voluntad para hacer las cosas, para llevar a cabo la empresa, pero estos minoritarios no tienen voz ni voto. Entonces, los mayoritarios dicen que se pueden favorecer su interés solamente, sin pensar en los minoritarios, quienes les delegaron pues esta responsabilidad dada su condición de accionistas minoritarios. Y esto sucede en los mercados en los que hay concentración de capital. Y el último problema de la agencia que establece Reyes Villamizar es con la sociedad y con los terceros interesados, y es cuando aquellos individuos sin participación
que son los terceros, se ven afectados por la actividad de la sociedad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los terceros encomiendan a la sociedad que desarrolle un objeto social que no los perjudica, pues que los beneficie, y que el problema radica en que la sociedad actúe en contra de estos intereses de los terceros y beneficie los suyos. Ese es básicamente el problema de la herencia. Bien, vamos a referirnos a la tercera pregunta. Por un lado tenemos las públicas, que desde la vigencia de la ley 1454 del año 2011 le permite el ordenamiento territorial y entes territoriales, departamentos, municipios y áreas metropolitanas que celebren contratos de asociación para el desarrollo de actividades administrativas o prestación de servicios. En este caso vamos a referirnos a una de las empresas o divisiones como la CAR. Bien, como un ejemplo de personas jurídicas del derecho público tenemos la Sociedad Autónoma de Valle del Cauca, la CVC. Bien, cabe aclarar en este punto que las asociaciones departamentales podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación previa autorización de las asambleas departamentales, aunque con una parte ahí de adicional, y es que en ningún caso las entidades territoriales que se asocien podrán generar gastos de funcionamiento adicionales al rubro de la nación, al presupuesto general, o incrementar burocráticamente de las perspectivas entidades a las que conformen. Ok, en esta parte tenemos que las privadas nacen con la intención de satisfacer o de terceros o de un colectivo sus intereses en general. Dentro de las privadas tenemos las que son sin ánimo de lucro, en este caso podríamos poner una fundación, y por otro lado tenemos las que son con ánimo de lucro, ya que es para que pues, se genere una carga económica que beneficia a sus creadores o a los terceros, las partes que son dueñas de la empresa, y que puedan sacar provecho de esto.